Ahora, hay ciertos puntos, hay ciertas intersecciones o puntos de intersección de las tangentes donde por el tamaño propio de la tangente ya se hace absurdo colocar una curva. Incluso el reglamento nos facilita las cosas y nos dice hasta qué punto podemos colocar. Estamos haciendo una vía pavimentada de bajo volumen de tránsito. O hace falta colocar una curva, ¿no? O hasta bajo qué ángulos máximo una curva o simplemente dejarlo así. A ver, distancia. Y acá tenemos. En el cuadro 321, en caminos pavimentados de bajo volumen de tránsito, ángulos de deflexión máximos para los que no se requiere curva horizontal. Bueno, vamos a ver qué ángulos no se necesitan. Vamos acá de 12 grados. A ver, como estás trabajando con una velocidad de 30 kilómetros por hora, el primer valor, la deflexión máxima aceptable sin curva circular es de 2 grados 30 minutos. Nosotros tenemos una deflexión acá de 12 grados. Bueno, me obliga a colocar una. Acá definitivamente también. Bueno, y ahora en este punto vamos a ver. 4 grados. Obliga a colocar una curva en todos los pis que hemos conseguido. Pensé que tenemos la posibilidad de no considerarlos, pero bueno, el reglamento es claro. Tenemos nuestra geometría, así que hay que colocarlo. Ahora, vamos a ver qué nos dice respecto a la longitud. Longitud para los radios. Y tenemos para la longitud, para las curvas horizontales, por lo menos darle de 20 metros. Una longitud mínima, creo yo. Entonces vamos a definir esos puntos con nuestras. Vamos a ver qué curva nos ha botado. Un radio de 94.11 metros. En este caso, vamos a ponerle definir de objetos. Vamos a definir nuestro primer objeto acá. Y seleccionamos el resto de objetos. Eje 1 le voy a poner. Tenemos una longitud de kilómetro 200 y vamos a ver qué nos pone ahora. Vamos a editar nuestra primera curva. Hemos dicho que una longitud de curva es más o menos de unos 20 metros. Nuestro ángulo de deflexión, como lo hemos visto, era de 12 grados, en realidad es de 12 grados 10 minutos 32 segundos. Acá tenemos la longitud de curva es de 20 metros con un radio de esto. Entonces, ok. Ahora vemos 95. La siguiente dice que tenemos un ángulo de 4.16. Entonces acá vamos a ver vamos a ver hasta qué punto colocando con una longitud de curva de 20 metros nos da esta situación. Es demasiada pequeña la curva. La longitud de la curva porque tiene un radio demasiado alto. Entonces este radio le vamos a poner por ejemplo unos 100 metros. Nos da que unos 7 metros de longitud de curva, me parece demasiado. Vamos a ponerle igual, a unos 20 metros, ¿cuánto nos da? 268, que sea un radio de 270. Tenemos 20, perfecto. Ahora, lo mismo, vamos a empezar con eso. Ahora, pero hay que ver qué radios mínimos. Tenemos bastante para trabajar acá. Tenemos que ver qué radios mínimos nos pone, ¿no? Vamos a la tabla, a la 3.5. 5B, el diseño de carreteras pavimentadas. 325B, acá arriba. Ya, tenemos una directriz de 30 kilómetros por hora y tenemos un radio redondeado de hasta 22 metros, nuestro radio mínimo.
Bueno, vamos a trabajar con ese valor. No variarlo. 22 metros. Entonces acá tenemos 20 metros. Corregimos y tenemos una longitud relativamente buena de 21 metros con un radio de 22. Seguimos trabajando y en este caso trabajamos con 40. Conviene tener también unos radios más grandes debido a que con radios pequeños el problema es que casi son imperceptibles y casi no se puede hacer un buen viraje con el vehículo, ¿no? Ahora vamos a poner un radio de 25, seguimos trabajando, vamos a tener un valor tanteado, vamos a poner como 45, puedo darle un valor medio, un radio de 50. Como le digo, estamos haciendo un tanteo ahorita, hay que verificar cómo queda al final para corregir la geometría de nuestros radios y propiamente la geometría de nuestro alineamiento, ¿no? Simplemente me estoy basando haciendo valores que se dan. Le pongo OK, ya tenemos nuestras direcciones, nuestros puntos. Le digo que me guarde los cambios y dejamos que el programa trabaje por nosotros. OK, aunque no lo veamos, ya está planteado. Ya está planteada nuestro primer alineamiento. Le voy a decir en este caso que nos bote los detalles de dónde están nuestros radios para ver cómo está trabajado. A ver, que lo trabaje. En este caso el nivel del incremento le voy a poner, esto lo vamos a poner cada 100 metros, y el incremento del tic o del detalle de la cruceta que esté ubicada cada 20 metros. Por último le digo que me dibuja nuevamente las estaciones y le digo que no bote. Mejor, se ve un plano más profesional, más elaborado, no una torpeza con números grandes, extravagantes y que no refleja prácticamente nada. Y bien, aquí ya tenemos nuestros radios planteados, siguiendo el contorno, pero tenemos un planteamiento hecho, ¿no? Tenemos que comprobarlo a lo que nos diga lo que es verdaderamente lo que hemos obtenido. Simplemente plantear el eje en la planta no determina nada. Vamos a ver en verdad cómo se ve reflejado en la prueba de fuego nuestro eje. Si hemos planteado la línea gradiente, se supone que debemos tener una pendiente predicha prácticamente en nuestro perfil longitudinal. Vamos a decirle al programa que nos bote el perfil longitudinal. Entonces ponemos los parámetros dados y le decimos que nos bote. No, ok. Y acá le decimos que nos dibuje que nos dibuje nuestros puntos. Vamos a modificar los colores para verlo mejor nuestro perfil y no estar confundiendo las cosas. Ya. Creo que tenemos una disposición ya uniforme, de tal cual lo hemos visto. Obviamente son pendientes muy elevadas, es lo que nos permite el reglamento, pero en lugar de determinar o de sacar una pendiente del 12% desde este punto, desde este vértice, mandar una pendiente del 12% hasta acá, voy a plantear el uso de curvas de desarrollo a fin de llegar con una pendiente más pequeña, que es del 6%, hasta el punto C. Ahora, en este punto todavía esto está por corregirse, porque nuestro reglamento también nos estipula de que a cierta distancia, hasta ciertos puntos de 1,5 kilómetros debe haber zonas de descanso. Es decir, hasta acá tenemos que crear una zona de descanso para que el vehículo suba a modo de gradería, y después otra vuelta a una pendiente del 12%. Esto incrementa la longitud de la vía, pero nos proporciona esa seguridad
de que el vehículo suba de manera escalonada y no de una manera tan radical como lo que se ve. Pero para fines de ejemplo, hemos cumplido con lo que se debe hacer. Si nosotros ahorita planteamos lo que serían las tangentes de las verticales, lo que obtendríamos sería prácticamente lo que hemos visto que hemos planteado con la línea gradiente. A ver, más o menos siguiendo nuestro alineamiento. La línea de gradiente. Planteando las tangentes de las verticales, tal cual nos están dando en este punto, notaremos que estamos dentro de lo que nos ha dado la línea de gradiente. Estoy planteando ahorita cómo está para comprobar nuestros valores. Lo voy a cambiar de otro color para que sea más llamativo. Listo. A ver, vamos a ver qué pendientes tenemos. A ver, le voy a decir que nos agarre. Ya. Ya. Vamos a revisar nuevamente nuestro planteamiento. Vamos a colocar nuestra línea de gradiente para que nos moldee más o menos. Ya. Acá no está nuestra línea de gradiente. Tenemos primero el rojo, el amarillo, el verde y por último el cian. Rojo, amarillo, verde y cian. Nos dice que el rojo hemos seguido una gradiente del 1.5%. El amarillo, si nos recordamos, era del 11%. El verde era del 5.5% y el cian era del 11%. Entonces, es lo que nos dice. A ver. 1.5, 11%, 5.5 y nuevamente 11%. Entonces, vamos a comprobar estos resultados. Tal cual. Tenemos del 1.13, era 1.5. Definitivamente estamos bajando porque nuestro terreno en realidad está por encima todavía. Después hemos tenido una pendiente del 11%, acá tenemos una pendiente incluso del 10%, estamos incluso mucho mejor. Acá tenemos una pendiente del 5.7%, era del 5.5%, estamos dentro de lo que habíamos estipulado, ya que tenemos del 1.14, tal cual nos dice también, y por último, acá hemos hecho un tramo que no lo hemos colocado, que era del 5.5%, que correspondía al sector del punto B hasta este primer tramo. Y de este ya sube recién al 11%. Por eso es que de acá tenemos una pendiente del 5.6%, por decirlo, y después tenemos una pendiente del 11%. Con esto se comprueba nuestro valor. Bueno, hasta aquí es el uso de la línea de gradiente como método del diseño de carreteras para tener una elevación anticipada antes de
de generar nuestros perfiles longitudinales. Es sencillo, es fácil de hacer y ven que nos da resultados viables. Obviamente si nosotros hubiéramos colocado menores pendientes, tranquilamente se podría trabajar de mejor manera. Eso es lo que nos dice el reglamento. Y el reglamento nos dice, en el caso de ascenso continuo y cuando la pendiente sea mayor del 5%, se proyectará más o menos cada 3 kilómetros un tramo de descanso de una longitud no menor de 500 metros con pendiente no mayor de 2%. Se determinará la frecuencia y la ubicación de estos tramos de descanso de manera que se consigan las mayores ventajas y los menores incrementos del costo de construcción. En general, cuando en la construcción de carreteras se emplee pendientes mayores al 10%, el tramo con esta pendiente no excederá a 180 metros. Es deseable que la máxima pendiente promedio en tramos de longitud mayor a 2000 metros no supere el 6%. Las pendientes máximas que se indican en el cuadro 3.3a son aplicables. Bien, entonces, leído el caso, esta es la condición que nuestro manual de diseño de carreteras de nuestro país nos condiciona a trabajar, porque nosotros estamos haciendo, para este caso, para el ejemplo académico, por decirlo de alguna manera, para el ejemplo académico tenemos un poco más de 1 kilómetro y nos está pidiendo que trabajemos. Bueno, no podemos entrar en este primer ítem porque nos dice que cada 3 kilómetros apenas tenemos 1 kilómetro, por nuestro caso de pedagogía. Para el caso que se haga un desarrollo o un diseño vertical que se necesite o que esté con más longitud y con más pendiente, aplicaremos los dos casos. Pero creo que ya simplemente es para el modo de ejemplo. En general, vamos a agarrar este tema. Cuando la construcción de la carretera se emplee pendientes mayores al 10%, acá tenemos 3 pendientes que superan el 10%. Nuestra primera pendiente es del 10.39 o menos 10.39 porque no estamos considerando que el alineamiento o el desarrollo de la carretera, empezando de la progresiva 00, en este punto, que sería el punto inicial de la carretera, continúa su recorrido y tiene una bajada con una pendiente del 10%, que vendría a ser este tramo. Nosotros en este tramo estamos recorriendo una pendiente del 10%, que era justamente nuestra línea de gradiente, en este caso representada por la línea amarilla. Ahora, ya estamos haciendo eso. Si el vehículo viene en sentido contrario, obviamente la pendiente es de subida. Entonces aquí estamos accediendo ya a nuestro tramo. Lo mismo, a simple vista, podemos ver que ocurre. Acá no, acá tenemos 5.77, ocurre en este tramo. Tampoco, 5.58, ocurre en este tramo. Excedemos lo que nos dice nuestro reglamento. La carretera se emplea pendientes mayores al 10%, el tramo con esta pendiente no debe exceder a 180 metros. Entonces, nuestra longitud máxima no excederá a 180 metros. Ya tenemos una condición, entonces tenemos que modificar nuestro alineamiento preliminar para poder cumplir con nuestra norma. Entonces, en este caso, si nosotros medimos, como lo estamos viendo desde un principio, aquí estamos en la progresiva 156. Por último acá estamos en la progresiva 407. 407 menos 156, a ver, nos da una longitud de 251. Y solamente acá bastará con colocar un tramo de pendiente de descanso, según lo que nos explique la norma. Hay que colocar unos tramos de descanso. Y es lo mismo que vamos a hacer también con este tramo. En este caso tenemos la progresiva 890 y llegamos a la progresiva final. En este caso se ubica en la progresiva poco más de 1 más 200 o el primer kilómetro más 200 metros y tenemos 202.68 metros. En este caso, a ver, vamos a estar haciendo restas. Le voy a poner directamente cuánto es la longitud total en X y nos dice que es de, es de 311.84 metros. Esto dividido entre dos tramos nos daría simplemente colocar un aliviadero de pendiente. De aquí a aquí voy a considerar 180 metros y vamos a ver qué ocurre.
Entonces este punto le voy a crear un radio de 180 metros y prácticamente tenemos solamente tramo casi salvable. Como es un ejemplo académico, vamos a generarle una pendiente acá para salvar nuestra condición. Vamos a colocar en un espacio, en este espacio, en todo lo que va el círculo, consideramos el diámetro del círculo, vamos a colocar una pendiente del 10% y de acá le vamos a colocar una pendiente del 2% que según la gráfica es más o menos de unos poco más de 50 metros de longitud de desarrollo. Tenemos que ver si realmente nuestras curvas verticales aguantan ese espacio y de ahí nuevamente cambiarle a una pendiente fuerte del 10%. Y es lo mismo que vamos a tener que hacer acá, perdón, para esta curva, para este tramo de desarrollo. Es prácticamente lo mismo. Entonces nosotros, a ver, vamos a ver. Vamos a poner de color rojo para saber que estamos ya donde tenemos que colocar nuestras curvas. Vamos a aumentar un poco el grosor y vamos a trabajar con estos valores. Lo propio para nuestro tramo crítico también. Entonces empezamos a trabajar. Hay que verificar las diferencias de pendientes y ver cuánto de longitud máxima se puede dar. Se maneja interesante el caso. Vamos a empezar donde empieza en este caso también nuestra pendiente elevada, en este caso que tiene un valor del 11.064, que es prácticamente lo que estamos llegando a raspar la pendiente máxima que nos admite el reglamento para este tipo de carreteras. Este caso empieza en la progresiva 890, nos ubicamos nuevamente en la progresiva 890, a ver, ¿dónde estás? A ver, 890. Entonces, esta es justa la curva horizontal que se forma. Vamos a generarle acá, vamos a dibujarle solo para ayuda un círculo con una longitud de 180 metros para que nos ayude a saber dónde más o menos debemos calzar nuestro aliviadero de curva vertical, y nos muestra que este sería más o menos el punto de recorrido. Entonces tendríamos que subir por acá una pendiente básica y llegar acá para por último subir nuevamente acá. Hasta acá tendríamos 180 metros de recorrido en pendiente casi del 12%. Acá colocaríamos una pendiente del 2%. Según la topografía del terreno, esto nos estaría dando más o menos, si estamos reduciendo, nos va a dar más o menos por acá. Y ahora de este punto, subir a este punto C, va a aumentar considerablemente la pendiente. Entonces esto nos obligaría mejor a bajar este tramo por este sector, reducir el tramo y, ¿por qué no?, crear una curva de volteo y aminorar totalmente la pendiente máxima que se está dando, que se podría dar, o que obviamente se va a dar porque estaríamos jugando con la pendiente de esos y acá. En este punto vamos a colocar, obviamente vamos a cumplir con los 180 metros que nos exige la norma. Vamos a generar hasta este punto la longitud o el tramo de pendiente. Por último le vamos a hacer subir con una pendiente que en este caso ya vamos a dividirlo entre cuántos tramos. Un tramo, dos tramos y uno que llegue. Esa podría ser una solución. La otra solución sería dejarle acá y prolongarlo más o menos acá, pero yo también este tramo no podría subir acá con esa pendiente mínima o máxima, perdón. Creo que la única solución, es decir, a ver, vamos a tratar de analizarlo esto con ustedes, me acompañan si es que es posible. Vamos a analizarlo juntos, ¿ya? Para tener una idea de cómo diseñar una carretera.
Si yo coloco acá, empiezo a generar mi carretera y voy a seguir la línea que ya estoy siguiendo, mi preliminar de la carretera, y a este punto le voy a poner una pendiente del 2%, que es lo que me permite el reglamento, y voy a hacerlo llegar hasta acá. Bueno, no estoy viendo todavía la longitud de la curva vertical y de la tangente que va a quedar ahí, pero más o menos voy a estimar que va a llegar hasta acá. Y de este punto, ya también, de este punto voy a tener que hacerlo llegar hasta allá con una pendiente del 12%. Entonces es fijo, fijo, que acá, para llegar a este punto ya no va a haber 12%. Este tramo va a ser muy elevado. Va a tener una pendiente mucho más que el 12%. Vamos a ver qué nos dice, con cálculos, hagámoslo con cálculos. Tenemos acá una distancia hasta este punto de 163 metros. Y estamos en la cota 4125, 26, 27. 4127 a la cota, a ver, vamos a ubicar en el mano, a la cota 4150. Entonces, 4127, perdón, 4150, que era precisamente lo que tenemos acá, 4150 menos 4127 entre nuestra longitud, que en este caso era 163 metros. Nos dice que es del 14, de 0.14 o el 14%. Excedemos totalmente nuestro punto. Ahora, ¿qué pasa si de acá hacia allá tratamos de llevar una gradiente? Lo vamos a verificar, total está para eso, ¿no? Los ejemplos están para ponerlos a prueba. Acá le voy a cambiar un tanto este magenta y le vamos a colocar, como nuestras curvas están distanciadas cada 1 metro, acá le voy a poner que me calcule el 12%, y esta sería mi curva. Y ahora sí, cargo mi programita. Estas son las referencias y le digo vamos a empezar de acá. Ya, me dice hasta acá sería 1, 2, lo interesante de las líneas de gradiente es que se pega al patrón de la topografía. Entonces esto obliga a considerar que para tener un buen diseño de carretera necesariamente se tiene que tener un buen levantamiento topográfico, lo que nos obliga, si somos proyectistas, a garantizarnos con una mano de obra o un topógrafo bien calificado para este tipo de trabajos, porque valgan verdades, a veces por ahorrarnos el tiempo, por hacer las cosas más simplificadas, omitimos el trabajo del topógrafo y hacemos contratar un personal que va a hacer un trabajo mediocre y no va a terminar por último entregándonos una cosa dable. Llegamos a ese punto. Según nuestra línea de ejemplo, hasta dónde llega nuestra línea de gradiente, siguiendo el contorno, suponiendo que hemos llegado con un 12%, siguiendo nuestra línea del alineamiento ya planteada, en este caso de color azul, y tenemos una pendiente aquí del 12%, y llevamos esa misma línea, y llegado a los 180 metros más o menos, planteamos un descanso vertical de casi 50 metros de longitud, y después le planteamos una pendiente del 12%, que en este caso ya representaría o estaría representada por una línea rosada o magenta, llegaríamos a nuestro destino por una vía alterna. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ponernos condicionantes.
El asunto es que se nos pide por proyecto que no podemos llegar por esta línea, ya sea porque acá hay un centro histórico, hay abismos, hay una zona intocable, no se puede llegar, tenemos que hacerlo llegar por este punto, tal cual nos han dado al principio el espacio para poder llegar. Suponiendo que esto sea la línea verde o la línea amarilla, no podemos excedernos por este lado. Esta que sea nuestra condicionante. Vamos entonces, como ya hemos visto, entonces llevando una línea de gradiente del 12% desde este punto, simplemente llegaríamos a exceder los puntos por donde tenemos que llegar. Entonces, necesariamente, para poder plantear de esta manera, creo que una de las soluciones, una solución que yo planteo a nivel profesional y a nivel que recomendaría, sería llegar a este punto en el que plantearíamos un tramo de descanso según lo que nos exige el reglamento o el manual, y de acá plantearíamos una pendiente del 2%, y por último, en este tramo sacaríamos una curva de desarrollo, o en este caso dos curvas de desarrollo, y lo hacemos llegar hasta allá. Es decir, este sería mi planteamiento. Bueno, más o menos hagámosle al tanteo, O sea, solamente es esquemático, no estoy planteando algo que es ya definitivo o que va a quedar. Ese sería nuestro planteamiento. Ya lo voy a poner en otro colorcito, ¿no? Me parece un color verde para diferenciarlo. Ya. Este sería el planteamiento que yo doy. Y en este caso, más o menos considerando, vamos a ver qué nos dice. Porque tenemos todo este espacio, por algo la topografía nos está permitiendo. Nos han dispuesto toda esta topografía para que nosotros podamos trabajar. Y en este caso vamos a colocar acá, bajo mi recomendación, o en este caso dos curvas de desarrollo. Partimos de este punto, llegamos acá, planteamos una curva de volteo y en este caso otra curva de volteo. Y llegamos a este punto. Tenemos una longitud total de 415 metros. 415 metros de 1150, lo que teníamos, menos en este punto cuánto estamos, 4127 entre contra nuestra longitud 415, más o menos. Tenemos una pendiente que a duras penas llega al 1%. Pros, contras. Pros, que no esfuerza al carro, al vehículo. En el caso, como este caso, solamente es pedagógico, solamente es académico. Va a servir para plantear una curva de volteo. Nos va a servir como ejemplo. Yo no lo pondría realmente en funcionamiento porque esto encarece el costo de la carretera, pero si hablaríamos de extremos longitudes de carretera más grandes, que es el caso, porque una carretera no se da por 1 kilómetro, se dan unos 10 a 15 kilómetros, o por lo menos unos 5 kilómetros, en este caso yo creo que sí sería dable, habría que hacer una evaluación, pero viéndolo desde el lado positivo, simplemente no forzamos al motor del vehículo, cumplimos con el reglamento y tranquilamente podemos llegar a nuestro destino sin grandes contratiempos. Las contras sería que estamos encareciendo el costo de la carretera. Por último, además de encarecerlo, estamos generando acá curvas de volteo que valgan verdades en la situación útil para un tramo tan pequeño de carretera, para no exceder el tramo de longitud de 180 metros. Valdría realmente para un tramo menor que queda de carretera meterle qué sé yo, un 14% en ciertos tramos excepcionales. Bueno, cualquiera de ustedes puede ver y analizar cuáles serían por último los pros y contras. Yo lo voy a poner esto a modo de ejemplo y lo vamos a desarrollar tal cual porque nos va a poder permitir aprender un poco más, ¿no?